Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo un video acerca de la articulación del tobillo, antes llamada articulación de la garganta del pie. Imagínense ustedes lo anticuado que sería ese término ahora. Este es un video bastante corto, un video que me han pedido bastante. Lo que pasa es que no encontré en los comentarios la persona que me lo pidió para decirle que lo vea. Pero bueno, espero sea del agrado de todos ustedes. Ya en mi canal está el video de rodilla, el video de articulación coxofemoral y el video de casi todas las articulaciones del cuerpo. También está encargado hace mucho tiempo el video de huesos del pie, el video de tibia, el video de peroné, para que usted pueda entender muy bien a esta articulación. Así como también está subido el video de generalidades de articulaciones, que bueno, con todo eso usted no tiene excusa como no entender la anatomía de la articulación del tobillo. Entonces esta articulación, el nombre anatómico como tal, que lo van a encontrar en los libros, es el nombre de articulación tibio-astragalina. Sin embargo, es un nombre que no está totalmente tan cierto, porque esta articulación se da entre tres huesos, se da entre la tibia, el peroné y este cuadrado que ven aquí, que sería el astrágalo. Entonces el verdadero correcto nombre, que lo llaman muy pocos libros, es articulación tibio-peroneo-astragalina. Pero vamos a quedarnos con el nombre de articulación del tobillo. Dentro de la clasificación de las articulaciones, sabemos que esta es una articulación de tipo sinovial, y dentro de las sinoviales ella es una articulación de tipo troclear o en bisagra. Y a eso nos debe decir más o menos cuál es el movimiento que puede hacer esta articulación, que si ya se estudiaron el video de generalidades de articulaciones van a saber que es movimiento de flexión y movimiento de extensión del pie. Lo primero que vamos a nombrarles son las superficies articulares. Recuerden que esta es una triple articulación, o sea que se da entre tres huesos. La superficie articular, digamos, mayor de los huesos de la pierna van a ser el de la tibia, aproximadamente hasta 2 milímetros de espesor en su parte más gruesa. Fíjense que entre la tibia y el peroné le hacen lo que llaman una mortaja, le hace literalmente, digamos, un gancho, que es el que se enclava de manera perfecta en ese astrágalo. Ahora, las partes de la tibia que van a estar en contacto con el astrágalo van a ser la cara interna o medial del maleolo interno de la tibia y, digamos, la parte más inferior de la tibia. Mientras que la siguiente superficie articular es la del peroné, y específicamente la parte del peroné que va a estar en contacto con el astrágalo va a ser la cara medial del maleolo externo, peroneal en este caso. Y la otra caría articular, que es la mayor, va a ser la que me reviste, digamos, todas las partes del hueso astrágalo, que pueden llegar a tener hasta 2 milímetros de espesor. Esta parte de la articulación aquí que ustedes ven que se da entre el peroné y el astrágalo es de la articulación, astrágalo no, peroné y tibia. Es la articulación tibio-peroneal distal. Una articulación que se estudia aparte en el mundo de la medicina, pero que no es en sí parte de la articulación del tobillo. O sea, per se no es la articulación del tobillo. Aquí vemos una visión inferior. Esta sería la carilla articular de la tibia. Esta sería la cara externa del maleolo interno. Esta sería la cara inferior de la articular inferior de la tibia. Y esta sería la cara medial del maleolo externo, que es un maleolo que es del peroné. Entonces nunca se les olvide, el maleolo interno es parte de la tibia y el maleolo externo es parte del peroné. Entonces esta mortaja que hace la tibia y el peroné encaja perfectamente sobre toda la carilla articular, que vean que es en forma más o menos cuadrada, que le deja el astrágalo. De manera que son huesos que prácticamente encajan. Imagínense ustedes aquí que aquí estuviera el astrágalo como un cuadrado, y vean ustedes la mortaja que hace el maleolo interno y parte inferior de la tibia con el maleolo externo del peroné. Eso encaja perfectamente. Vamos a hablar entonces de los medios de unión, o sea, ¿quién me mantiene esa articulación fija? Como toda articulación sinovial tiene que tener una cápsula articular. Esta cápsula articular es como un manguito, eso es como que usted agarrara, no sé cómo le dirán en su país, aquí le dicen tape, le dicen celofán, le dicen celote, agarrara adhesivo, ese es el nombre que yo he visto que lo llaman en los demás países, y usted envolviera todo eso. Ese adhesivo sería más o menos la cápsula articular, que es esto que aquí más o menos le señalo en verde, que es quien me une y me tapa toda la cápsula articular o toda la superficie articular. Ahora, esa cápsula articular es revestida por fuera por una serie de ligamentos, que son los que ya les voy a nombrar. Pero antes, no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic
y no olvides darle like al video. Esos ligamentos entonces que me refuerzan en la cápsula articular, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, unos ligamentos externos o laterales y unos ligamentos internos. Esta es una visión lateral, porque sé que es lateral porque veo el peroné y el peroné está lateral y veo la tibia por allá alejado, que significa que aquello es medial. En esta visión lateral vamos a ver el ligamento peroneo astragalino anterior. Fíjense ustedes que va del borde anterior del malleolo externo, que es peroneal, hasta la parte más anterosuperior del astrágalo. Por eso recibe el nombre de ligamento peroneo astragalino anterior. Así como hay uno anterior, tiene que haber, a juro, entonces un peroneo astragalino posterior. Porque créanme ustedes que si hubiera un solo ligamento peroneo astragalino se llamará así, no se llamará ni anterior ni posterior. Entonces ese ligamento peroneo astragalino posterior es mucho más potente y va a ir desde el borde posterior del malleolo externo peroneal hasta lo que es la parte posterior por debajo de la polea del mismo astrágalo. Este ligamento es atravesado por estos tendones musculares que ya les voy a explicar ahorita cuáles son. Vamos a explicar el siguiente ligamento, que sería el tercero y último de los ligamentos externos. Este ligamento es el ligamento calcáneo peroneo o peroneo calcáneo. Va a ir desde la parte más inferior de ese malleolo externo peroneal hasta la cara externa, muy cerca del tubérculo externo del hueso calcáneo o del os calcaneum. Ahora, este ligamento, fíjense ustedes que pasa por debajo también de los tendones de estos músculos, que son los músculos peroneales. Este que ven más superior sería el del peroneo lateral corto y este que ven más inferior, peroneo lateral largo. Entonces, tanto el peroneo astragalino posterior como el calcáneo peroneo están, digamos, profundos a esos dos tendones. Estos son entonces los ligamentos que vemos en la parte externa. Ustedes dirán, bueno, pero yo veo más ligamentos ahí. Estos dos que ustedes ven aquí que no los nombré no son ligamentos. Esos son retináculos, que son los retináculos peroneales superior e inferior, que simplemente son retináculos para esos dos músculos. No tienen función articular como tal, por eso no se los nombro. Estos dos que ustedes ven aquí arriba son parte de la articulación tibio-peroneal distal, que son los ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior. Como les dije, esta es una articulación aparte que no tiene que ver con la articulación propiamente del tobillo. Vamos a pasar ahora entonces a los ligamentos internos. El ligamento interno realmente es uno solo, que se conoce con el nombre de ligamento deltoideo. Ese ligamento deltoideo, que sería, digamos, el único ligamento interno o medial, tiene 4 porciones, que son las que estudiamos por separado. Vamos a empezar. Primero teníamos la porción o ligamento tibio astragalino posterior. Se llama así porque va a ir ahora, vean ustedes como es una visión medial, viene desde el malleolo interno, que es tibial, hasta lo que es el astrágalo, la parte posterior del astrágalo. Ese sería el ligamento tibio astragalino posterior o porción posterior del ligamento deltoideo. Luego tendríamos el mismo ligamento, pero ahora con el nombre anterior, que sería el ligamento tibio astragalino anterior. Fíjense ustedes que los laterales eran peroneo astragalinos, estos son tibio astragalinos. Este igualmente va a ir desde la parte más anterior del malleolo interno tibial hasta la parte anterior del astrágalo. Luego tendríamos la porción más medial del ligamento deltoideo, que es la porción tibiocalcánea. Ella va a ir desde el sustentáculum tali, que es una estructura del calcáneo. Si usted no entiende estos nombres que le estoy hablando, devuélvase y busca mi video de huesos del pie, que se lo dejaré al final en la descripción para que pueda entenderlo. Entonces él va a ir desde la parte más inferomedial de ese malleolo interno tibial hasta el sustentáculum tali, que es una estructura del hueso calcáneo. Y por último, la porción tibio-escafoidea. Recuerden que el hueso escafoideo también es llamado hueso navicular, que sería la parte más anteromedial de este ligamento deltoideo. Véanlo ustedes cómo va a ir desde la tibia, específicamente ese malleolo interno, al hueso navicular, que es el mismo hueso escafoides del pie. Ese es el otro nombre que le damos a ese hueso. Por último, vamos a ver los movimientos de esta articulación. Como es una articulación troclear o en bisagra, ustedes busquen la bisagra de una puerta y vean que ya hace dos movimientos, abre y cierra. Eso en anatomía sería como flexión y extensión. Son movimientos que hacen un eje laterolateral. Todo movimiento de flexión y extensión se hace sobre el mismo eje. Esas son generalidades de articulaciones de anatomía. Entonces los movimientos que podríamos hacer en base a esta articulación sería o pararnos con el talón, como vemos aquí. Eso sería una flexión dorsal o también llamada dorsiflexión, movimiento del pie. Y si lo podemos hacer lo contrario, que es pararnos de puntitas. Si nos paramos de puntitas, haríamos una flexión plantar o plantiflexión.
Entonces la dorsiflexión sería la flexión dorsal y la flexión plantar sería la plantiflexión. Si lo vemos aquí en un eje laterolateral, esto sería pararnos de puntitas, flexión plantar, y esto sería pararnos con los talones, la flexión dorsal. Los textos viejos les dicen que esta articulación también me puede hacer abducción, aducción, inversión y aversión. Pero ahorita sabemos que esos movimientos de abducción del pie, aducción del pie, inversión y aversión son movimientos que hace la articulación subastragalina, que es la articulación que se hace entre el astrágalo y el calcáneo y los otros huesos del tarso. Pero esta articulación como tal nada más puede hacerme flexión y extensión. Por eso es que es una articulación troclear. Este fue entonces, amigos, todo el video de articulación del tobillo. Vean que es bastante corto, bastante simple para que lo puedan entender. No olvides suscribirte al video aquí en la esquina inferior derecha. Usted le da clic y automáticamente queda suscrito al canal. También dale like al video si te gustó y me puedes seguir en mis redes sociales como @JuanPisoSánchez13.